Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 12 y versículo 2. El Señor ha hablado a mi vida. Yo le decía al pastor antes de iniciar el servicio que el Señor ha hablado, que un muy bonito tema, hermanos. Un muy bonito tema, y la verdad es de que esperamos que Dios se glorifique esa mañana. Lo tenemos todos, hermanos. Si no tiene Biblia, hermano, acérquese a un cristiano que traiga Biblia y que le comparta, ¿verdad? Porque dentro de las modas de los cristianos es que ya no usamos Biblia, hermano. Amén. Se nos olvida la Biblia en la casa o la dejamos en el carro. Y no, la Biblia tiene que andar con nosotros, hermano, porque la Biblia, mi hermano, sabe que la Biblia a muchas personas les ha salvado la vida. Hay testimonios de personas que dicen que allí se han detenido balas en la Biblia. O testimonios de personas que cuando alguien les ha querido hacer daño y les han visto la Biblia, les dicen: con ustedes no me meto. Entonces, hermano, es una garantía andar la Biblia con nosotros todo el tiempo. Amén. Vamos a la lectura, hermanos. Romanos 12:2 dice, ¿lo tenemos todos? Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vamos a orar. Quédate así, hermano. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, por este privilegio. Te damos gracias, Señor, porque nos permites entrar al 2016, Señor, en tu casa, Padre, viniendo a congregarnos, a escuchar tu palabra, a escuchar ese consejo que tienes para nuestra vida. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, te doy gracias por los pastores, Señor, que tienen esta visión grande, Señor, de alcanzar Rexwood para Cristo, de alcanzar otros lugares, Señor, donde tu nombre sea predicado, Padre bueno. Ponemos en tus manos, Señor, la visión de la iglesia, la visión que tú has dado a nuestros pastores. Ponemos en tus manos a cada líder, Señor, que nos des fortaleza, que nos des sabiduría. A cada uno de mis hermanos, Señor, concede, Señor, esa gracia, esa sabiduría para apoyar, Señor, el esfuerzo que se hará este año, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Ok, hermanos. Pues sabe que ahora que veía este tema, dice que cada vez que se acerca el fin de año, nosotros comenzamos a hacer resoluciones. Comenzamos a hacer metas, propósitos. Qué bonito, ¿no? Que tengamos nosotros ese deseo de que este año sea diferente. Que no sea como el año anterior, como el año pasado, donde hubieron quizás fracasos, intentamos hacer las cosas y se puso difícil y nos retiramos. Quizá hubieron muchos buenos deseos, hermano, muchas buenas intenciones, pero un comentarista bíblico dice que el infierno, hermano, está lapidado de buenas intenciones. Ahí se quedaron muchas buenas intenciones. Entonces, pidámosle al Señor que este año nosotros podamos llevar a cabo los propósitos que nos hemos propuesto. Y continuar, hermano, los propósitos espirituales. ¿Amén? Como decía el pastor, ¿no? El propósito de servir. El propósito de trabajar en un área dentro de la iglesia, en la alabanza, con los sugieres que tanta necesidad hacen, Señor. Con la limpieza, bueno, diferentes áreas en las que nosotros podemos involucrarnos dentro de la iglesia. Y el Señor, hermanos, a través de mi niña me ha ministrado mucho, ¿sabe? Y decía, ella comenzó leyendo el libro de Génesis y llegó con una pregunta. Ella me dijo: bueno, papá, ¿y cómo le puedo decir a Dios? ¿Le tengo que decir Jesús? ¿Le tengo que decir Espíritu Santo? ¿O cómo le tengo que decir? Y le digo: bueno, hija, en realidad Dios es uno solo, pero que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen funciones diferentes en nuestra vida. Pero me dice, Jesús participó dentro de la creación, y le digo yo. Pero Jesús me dijo, participó dentro de la creación, y le dijo: sí, porque el libro de San Juan dice que nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él.
Y comenzamos, entonces le expliqué, ¿no?, la función de cada uno de las personas dentro de la Trinidad, pero que es un solo Dios, porque ella está haciendo sus notas, lee y hace sus notas. Entonces me dijo, ¿cómo tengo que ponerle quién creó el mundo? Si Dios, Jesús o el Espíritu Santo. Esta era su confusión, hermano. Entonces bueno, ya le expliqué y me dijo, hoy sí ya entiendo. Amén. Entonces, y al comenzar este año, hermanos, el Señor también me lleva al libro de Génesis, donde comienza todo, donde el Señor comienza a crear, ¿verdad? Como usted conoce la historia del libro de Génesis y todo lo que el Señor creó. Y me llevó a Adán, ¿verdad? Como el primer hombre. Dios lo crea perfecto, lo crea inteligente, lo crea santo, ¿verdad? Porque Dios lo hizo a imagen y semejanza de él. Entonces Adán moralmente estaba sin pecado. Entonces Adán toma la semejanza natural y moral de Dios. Entonces, y me dijo Dios, ¿qué crees que hubiera pasado si Adán no hubiera pecado? Si Adán no me hubiera desobedecido, ¿cómo hubieran sido las generaciones futuras? Las generaciones después de él. Y dije yo, bueno, pues santas, ¿no? Inteligentes, buenas. Y la niña se emocionó cuando yo le dije, no, imagínate que hubiéramos sido como Adán. Papá, me dijo ella, pero se emocionó, no sé que ella me entendió cuando yo le dije esto. Pero desgraciadamente, hermanos, bueno, no desgraciadamente, sino que cuando Dios crea al hombre a imagen y semejanza y lo dota de toda la manera en que él, de todas las cosas que Dios le proporciona a Adán, dentro de ellas le da la responsabilidad moral de decidir. Dios no lo hizo como robot, ¿verdad? Sino que lo hizo como una persona pensante que pudiera decidir hacer el bien o hacer el mal. Y cuando la tentación llega a través de su compañera, ¿verdad? Pues Adán no se aguantó. La Biblia no dice si lo rogó, si estuvo insistiendo. La Biblia simplemente dice que Eva comió y le dio a su esposo y él comió. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿qué pasaría? Póngase a pensar, hermano, ¿qué pasaría si él no hubiera hecho eso? Si él le hubiera dicho, Eva, te metiste en problemas con Dios, yo me guardo para Dios y tú haz lo que tengas que hacer, enfrenta las consecuencias, pero yo decido obedecer a Dios y no obedecerte a ti. Hubiera sido algo hermoso, ¿no? Entonces, nosotros hoy en día, hermanos, tenemos igual esa responsabilidad moral. Tenemos la responsabilidad moral de que dentro de nuestros propósitos tenemos que acordarnos que tenemos generaciones que vienen detrás de nosotros. El hermano César lo decía el domingo anterior, ¿no? Que nuestras generaciones son bendecidas porque nosotros ya rompimos con ese molde de maldad y de maldiciones al recibir a Cristo como nuestro Salvador. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, tenemos una nueva naturaleza. Porque dice que ya todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Entonces nosotros tenemos una naturaleza diferente a las personas que aún no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, así como Adán, Dios lo hizo perfecto y le dio inteligencia y le dio todo para salir adelante. Lo mismo nos da a nosotros el Señor cuando nosotros venimos y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Él nos hace inteligentes porque dice el apóstol Pablo que tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces no podemos decir que no tenemos las capacidades de Adán. Sí las tenemos, ¿verdad? Porque a través de Cristo las cosas son hechas nuevas. Nosotros somos reconciliados con Dios y Dios nos da una nueva oportunidad de hacer las cosas correctas. Pero el punto es que fallamos en la misma situación, en la decisión.
En los propósitos que nos hicimos el año pasado, hermano, hubieron muchas cosas buenas. Muchas personas dijeron, hoy voy a servir. Bueno, yo le dije al pastor y que me perdone cuando le he fallado. Porque yo fui uno de ellos, le dije, pastor, yo hoy voy a apoyar y voy a trabajar. Que me perdone el pastor, la pastora y la hermana Cris cuando les he fallado, cuando no he estado acá. ¿Cuáles fueron sus resoluciones? Yo quisiera que pensara un momento y dijera, bueno, yo pensé el año pasado en congregarme todos los días de servicio. Amén. Yo me propuse servir, yo me propuse ayudar. Bueno, no sé, hermano, sus resoluciones. Pero que una decisión nos detuvo. Amén. Y muchas de esas decisiones, hermanos, son porque nos dijeron algo que no nos gustó. Porque nos regañaron por cómo hacemos las cosas. O porque, qué sé yo, hermano, cualquier cosa nos detiene. Y tomamos la decisión de no seguir haciendo lo correcto. No se queden serios, hermanos, porque no es regaño, es motivación. Eso me dijo mi esposa, no vayas a regañar. Le dije, no, los voy a motivar a los hermanos. Entonces, ¿dónde nos quedamos nosotros, hermano? ¿Nos quedamos al principio, a la mitad, o alcanzamos las metas que nos propusimos el año pasado? O quizás ni siquiera las intentamos, ¿verdad? Porque la cosa se puso difícil y dijo, no, pues eso de ser cristiano, la verdad, la mera verdad que no. Y nos regresamos. Pero el Señor, hermano, el pastor ha dicho acá muchas veces que el Señor es un Dios de muchas oportunidades. Es un Dios, hermano, que a pesar de que le fallemos, a pesar de que hagamos las cosas que no debemos, Él siempre está esperándonos con los brazos abiertos. Y este 2016, hermano, Él está igual, esperando a que nosotros vengamos y traigamos esas resoluciones, se las pongamos delante de Él y Él nos dice, yo los voy a apoyar, hijos. La gente, mira, hermano, a veces uno le dice, Señor, ayúdame a hacer esto, ayúdame a dejar esto, ayúdame. Y el Señor dice, pero si yo ya se los di, lo único que tienen que hacer es esforzarse. A José solo dijo, esfuérzate y sé valiente. Y José se esforzó y fue valiente. Y cuando parecía que todo el pueblo de Israel ya no quería, él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, nuestro primer propósito, hermano, quizá debería decir, Señor, dame sabiduría primero para enumerar mis propósitos. Luego, para poder trabajar en los propósitos que tú me has puesto. Dame la paciencia y la fortaleza para seguir adelante, porque parece que cuando se nos traban las carretas, hermano, no hallamos para dónde agarrar. Y lejos de venir donde una persona que nos aconseje, hacemos todo lo contrario, hermano. Mucha gente se cansa, se va o deja lo que está haciendo por falta de dirección, hermano. Yo pienso que el pastor nos ha dado suficiente confianza como para venir y decir, mire, pastor, esto me está pasando. Yo quisiera que usted me ayudara o me dijera qué puedo hacer. Está el hermano César, el hermano Enrique, el hermano Fernando y muchos hermanos acá, hermano, que son sabios y que lo van a saber guiar. Entonces, nuestros propósitos de ese año, hermano, primero tienen que ir alineados a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice el apóstol Santiago que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y dice, el que esté falto de entendimiento pida sabiduría, porque Dios da sabiduría abundantemente. Amén. Parece que nosotros muchas veces pecamos hasta de creernos sabios, hermano. Pensamos de que nosotros ya la hicimos y que como nosotros no hay nadie más.
El apóstol Pablo, hermano, comienza el capítulo 12 diciendo, hermanos, les ruego, versículo 1 dice, hermano, les ruego por la misericordia de Dios, que no se conformen a estos siglos, que se renueven en su entendimiento. ¿Sabe que el libro de Romanos, según los teólogos, es donde se concentra prácticamente la doctrina de la iglesia? Del capítulo 1 al capítulo 11, el apóstol Pablo da doctrina y doctrina, y ya en el capítulo 12 dice, hermanos, ya es hora que comiencen a practicar lo que han aprendido. Aquel día nos acordábamos con los hermanos cuando el pastor puso aquí la mesita, ¿sí se acuerda? Que estaban las sillitas, ¿no? Y decía, bueno, aquí está el bebé, aquí está el otro y así. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, ya sálganse de esa silla, ¿verdad? Ya comiencen a practicar lo que les dije. Ya cuando ustedes renueven su mente, ustedes van a poder enfrentar las cosas de este mundo, de este siglo. Ya no se van a dejar contagiar, ya no se van a dejar guiar. Su mente va a estar dirigida a Cristo y a los propósitos de Dios. Entonces, cuando yo veía esta lectura, hermanos, hay cosas que me llamaron la atención profundamente, hermano. El apóstol Pablo dice que renovemos nuestro entendimiento. Pablo habla acerca de que renovemos las cosas que de alguna manera se han atrofiado. El pastor hablaba el domingo pasado, de reenfocarnos. Amén. De que quizás vamos perdiendo de visión las cosas que nosotros nos propusimos el año pasado. Pero este año, hermano, nosotros podemos seguir, podemos continuar trabajando en eso. Nosotros tenemos la capacidad, hermano, de hacerlo. El apóstol Pablo, hermanos, estaba tan interesado en que la iglesia de Roma, ¿verdad? No la de ahorita, ¿verdad? Sino que la que ellos fundaron, allá por el año 50, pastor, 60, de nuestra era, a esa, ¿verdad? No a la otra. Entonces, porque no se me vayan a confundir. Entonces, él estaba tan interesado en que esta gente, hermano, ya no pudiera ver las cosas superficiales de este mundo, que ya no se acoplaran a las modas. Porque según dice Matthew Henry, que la palabra amoldarse, acomodarse, viene de la palabra griega fashion. O sea que eso no creo que es una palabra en inglés ahora, ¿verdad? Pero viene del griego. Entonces, la palabra fashion significa amoldarse, ¿verdad? Entonces, él decía, no sigan la moda, no sigan las corrientes de este mundo, porque parece que nosotros con poquito y nos contagiamos, hermano. Las corrientes de este mundo son tan fuertes que, ay, hermano, ¿cómo lo quieren arrastrar a uno? Entonces el apóstol Pablo dice, no hagan eso, deténganse y hagan las cosas renovando el entendimiento. ¿Y cómo nosotros podemos renovar nuestro entendimiento, hermano? La única manera, hermano, es a través de la palabra de Dios. Es a través de que nosotros vengamos todos los días, y mi hija me está dando un buen ejemplo, a leer la palabra de Dios. El pastor hablaba el 31 de los odres, ¿verdad? Ya esos odres viejos, ya este odre viejo, hermano, ya tenemos que renovarlo, hermano, y presentarlo este año para que el Señor siga haciendo cosas maravillosas. Este año pasado, muchos de ustedes, hermano, hicieron cosas verdaderamente sorprendentes para Dios. Que no los detenga nada, hermano. Sigan adelante. Ustedes son valiosos delante de Dios, hermano. En la obra, en el ministerio, en el privilegio que Dios les ha permitido.
Ustedes han hecho cosas grandes, quizás nunca se los dicen o se los reconocen como ustedes esperan, pero ustedes son muy valiosos para el pastor, para la pastora, para esta congregación, hermano. A veces hay cosas que quizás se pasen por alto, pero cuando usted renueva su entendimiento, comienza a entender que Dios es el que le va guiando, es Dios el que le va dando la capacidad y la sabiduría de saber hacer las cosas. En este año, hermano, de los propósitos, yo recuerdo, hermano, hace algunos años, cuando yo tenía 18 años, porque yo tuve 18 años, hermano. No parece, ¿verdad? Pero sí tuve 18 años. Y estábamos con unos amigos platicando, ¿verdad? Y uno de ellos dijo, pues sabe que los adolescentes o los jóvenes a esa edad hablan de sueños, ¿verdad? Y qué bonito, hermano, que se propongan sueños los jóvenes. Y él dijo, no, pues yo quiero terminar mi carrera, después quiero comprar mi casa y luego casarme. Y los otros dos nos quedamos viendo y dijimos, ¿y este de qué planeta viene, verdad? Porque todos hacen exactamente lo contrario, ¿verdad? O sea, la moda era esa, ¿no? Que agarraban, se iban y ya. Pero él tenía un sueño, hermano. Su sueño era terminar su carrera, comprar su casa y casarse. Y qué bonito, ¿verdad? Les piensen así. Yo los animo, jóvenes, a que así piensen. Que no se queden atrás. Y miren, hermanos, que este muchacho, pues era de escasos recursos. Sabe que la familia solo le alcanzó a dar el 9º grado. Y él siguió estudiando a distancia, hermano. Sacó su bachillerato a distancia. Iba a trabajar, iba a estudiar los domingos, sábado y domingo. En lo que los demás andábamos allá, ¿verdad? Terminó su bachillerato a distancia y comenzó su carrera en Derecho. Terminó su carrera, hermano. Ahora es doctor en leyes en El Salvador. Sacó una nota de las más altas, porque cuando terminan la carrera de licenciatura en Derecho, les hacen un examen. Y él sacó una de las notas más altas que habían establecido dentro de la Corte Suprema de Justicia, porque ellos son los que los examinan. Y para no hacerles el cuento largo, hermano, un día me lo encontré en un supermercado y me dijo, te presento a mi novia. Y le dije, ya te titulaste. Ya me dijo, ya soy abogado. Gloria a Dios, dije yo. Pues en ese tiempo no dije así porque andaba mal, ¿verdad? Pero y viera, qué gusto me dio, hermano. De verdad le digo, sí me dio envidia de la buena, pero qué gusto me dio, hermano, escuchar que él había coronado su sueño y que se iba a casar. Y le dije, ese error no lo cometa, ¿verdad? Porque yo ya me había casado, hermano. Hermano, abogado, un hombre ahora es un hijo de Dios. O sea que hoy es más sabio todavía. Porque el principio de la sabiduría, hermano, es el temor a Dios. Cuando nosotros le tememos a Dios, hermano, comenzamos a ser hombres diferentes. Comenzamos a ser personas que van en alza, hermano. Porque la sabiduría de Dios viene a nuestra vida. Y yo, hermanos, cuando este muchacho me contó esa historia, yo hice exactamente lo contrario a él, hermano. ¿Se fija? Yo lo que quiero, hermano, es que usted vea a dónde nos pueden llevar nuestros propósitos, alcanzar nuestros sueños para nuestros hijos, para nuestras generaciones. O quedarnos atrás, hermano. Miren, jovencitas, déjenme y les digo. Los poemas de amor dicen que con dos que se quieran, con uno que coma basta. Es mentira, hermano. Si da hambre, ¿verdad? Dicen, no, pues allá nos cobijamos bajo de un árbol. No,
Y más acá, hermano, con ese frío allá afuera, imagínense, bajo de 2 pinos. No, mi hermano. No crean eso, jovencitas. Ustedes jóvenes, varones, pidan sabiduría hoy en este año. Y digan, Señor, ¿qué tengo que hacer? Honren a sus padres. Porque allí, hermanos, está la bendición. Honra a tu padre y a tu madre, y tus días, dice el Señor, serán largos y buenos sobre la tierra. Que sus propósitos jóvenes este año sean de bendecir a sus padres, de quitarles cargas, hermanos. Imagínense nosotros, quizá hubiéramos querido tener ese consejo. Quizá lo tuvimos. A la manera en que nos lo dijeron, pero lo tuvimos. Pero lo desechamos, hermano. Yo recuerdo, hermano, que yo estudié en un colegio católico y el cura en algo tuvo razón. Dijo él, nosotros teníamos en el monograma del colegio, decía en latín estobir. Y un día le digo, ¿pero qué quiere decir eso? Yo era bien meque así, hermano, era bien así con los... Y me dijo, quiere decir ser hombre. Y allí el cura me dijo, ¿sabes qué? Sueña con tu título. Sueña con salir adelante. Eso me dijo, te va a dar una fuerza para salir adelante. Pero el sueño se desvaneció, hermano. Y como usted sabe que las corrientes del mundo, hermano, ¿verdad? Nos dejamos llevar. Yo creo que quizás como 2 ciclos hice de mi carrera, hermano, pero ahora tengo una oportunidad nueva en Cristo, hermano. Es cierto, he desperdiciado años de mi vida, pero el Señor me dice, no te preocupes, yo te vuelvo a dar otra oportunidad este año. Hay propósitos en mi vida este año, hermano. Tengo propósitos desde hace 2 años, 3 años de estudiar teología y no he comenzado, hermano. Pero me decía mi hermano un día de estos que hablé con él, me decía, no te detengas, sigue adelante. Sigue adelante porque solo Dios sabe el propósito con el cual ha puesto eso en tu corazón. Y por eso le digo a ustedes, jóvenes, que los sueños que tengan en su corazón, los propósitos que se hagan, primeramente pídanle a Dios que les dé la sabiduría para hacerlos. A veces, padres, nosotros necesitamos sabiduría para tratar con nuestra pareja, sabiduría para tratar con nuestros hijos, porque a veces, hermano, nosotros los padres quizás nos pasamos en la crítica, ¿verdad? A veces quizá comparamos, hermano. ¿A usted le gusta que lo comparen con otra gente? A mí no me gusta, hermano. Es una de las cosas que más daña la dignidad del ser humano. Y a veces nosotros siempre decimos, bueno, yo a tu edad hacía esto y hacía cosas. Y Dios me dijo, ¿y tú qué soñabas a la edad de tu hijo? ¿Cuáles eran los sueños que tenías? Oh, sí. Que ni me pregunte, Señor, ¿por qué juzgas entonces hacia tu hijo? Y le dije, bueno, es que yo quiero un mejor futuro para él. Y dijo, ¿pero no te dijeron a ti lo mismo? Las comparaciones, me dijo, son un molde que tiene que romperse en las familias. Las comparaciones nada más sirven para crear resentimiento y división en los hogares. Yo no creo que al esposo le gusta que lo comparen con su suegro, ¿verdad que no? O que la esposa la comparen con la suegra, menos, dicen las hermanas. No. Cuando hay comparaciones como que ya,
¿verdad? Ya la cosa cambia, hermanos. Entonces Dios me decía, no les hablen hacia sus hijos. Pídanme a mí sabiduría para que hablen con ellos, para que en vez de dañar, edifiquen. Porque en las palabras que nosotros decimos como padres, a veces enojados, dañamos. Entonces, Dios quiere hoy, hermanos, este año, comenzar una familia unida, una familia de bendición, una familia que pueda apoyar el ministerio, una familia que saque adelante la visión pastoral en esta congregación, hermanos. ¿Sabe, hermano, que yo me estoy agarrando mucho tiempo y no voy avanzando con los puntos, hermano? El hermano Enrique me dijo que me iba a poner esto para que no me entretuviera mucho. Como me trajeron esto, hermano, pues, sorry, hermano. Entonces, cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, hermano, comenzamos a comprender las cosas de Dios, las cosas que vienen de lo alto, las cosas puras, como dice el apóstol Santiago. Gracias, hermano. Y, permítame, hermano, me voy a tomar agua porque me estoy ahogando. Es que yo tengo un problema, hermano. Pues yo digo que ya no lo tengo, ¿verdad? Pero a veces se me reseca mucho la garganta, hermano. Amén. Entonces, renovando nuestro entendimiento, hermanos, es que Dios quiere moldear nuestra manera de ser. No quiere que el mundo la moldee, sino que Él, a través de su Espíritu Santo, puede renovar en nosotros todo aquello que está dañado, todo aquello, hermano, que no nos sirve. A veces, hermano, nosotros, por esas actitudes, por esos sentimientos, por esos resentimientos, impedimos que el Espíritu Santo fluya de manera libre en nuestro cuerpo, hermano, en nuestra vida. Entonces, a eso es a lo que el apóstol Pablo nos llama este día. Ahora, hermanos, ¿qué piedra lo hizo tropezar este año? No mire a su esposa, ¿verdad? Ni a su esposo, porque ¿qué piedra lo hizo tropezar, hermano? Póngase a pensar, ¿verdad? Para que ya no vuelva a tropezar ahí mismo. A veces, hermano, nosotros como hizo Eva, ¿verdad? A veces detenemos el avance de nuestra pareja, ¿verdad? No se pongan serios, hermanos, ¿verdad? No se queden así, hermanos. Sí, hermanos, a veces parece que somos piedra de tropiezo, ¿verdad? Para otras personas, para nuestra familia, para nuestros amigos, para las personas que nos rodean en el trabajo. Porque a veces dicen, no, pues si ser cristiano como el hermano, como este, ¿verdad? Como yo, ¿para qué? Y a veces, hermanos, somos piedra de tropiezo no solo allá, sino en nuestro hogar. Somos piedra de tropiezo aquí en la congregación. Y el Señor dice, pues, ya, hijos, ya basta, ¿no? Ya, como que ya, aprendan. Ustedes no sean piedra de tropiezo y cuando miden una piedra, esquívenla. Para eso yo les doy sabiduría. Amén. Porque dice la Biblia que el sabio ve el mal y se aparta. Entonces, si yo sé que voy a caminar y voy a tropezar en esa banca, pues me hago para acá, ¿no? Entonces, pidámosle a Dios, hermanos, que este año, que por lo menos, ¿verdad?, no estemos tropezando en la misma piedra, sino que sigamos adelante. Los cristianos debemos preocuparnos por conocer, dice, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál cree que sea la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su negocio, para su matrimonio, para su estudio? Dios no quiere ver gente fracasada, hermano. Dios aborrece lo mediocre. Dios quiere ver gente que se esfuerce y que trabaje por alcanzar sus sueños. El Salmo 143, verso 10, dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Cuando nosotros venimos, hermano, con esa actitud delante de Dios, Dios nos ayuda, hermano. Dice que Él a un corazón constrito y humillado no lo desprecia.
Entonces, cuando nosotros venimos con esa actitud delante de Él, Él nos ayuda. Por tanto, no seáis insensatos, Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. A veces la voluntad de Dios, hermano, no es fácil, ¿verdad? A veces la voluntad de Dios, hermano, pues, imagínense que la voluntad de Dios es que nos congreguemos todas las veces que hay servicio. Y como dijo el pastor, a veces estamos cansados o a veces estamos molestos o qué sé yo, ¿no? A veces la voluntad de Dios, hermano, parece de que Dios se equivocó, ¿verdad? Y decimos, Señor, pero tu voluntad es que ¿verdad?, esté pasando esta situación. Y dice el Señor, no, sabes, a veces Dios nos quita algo, hermanos, porque no nos conviene. Y Él da un lapso de tiempo, ¿verdad?, para ver si nosotros aceptamos su voluntad y venimos y decimos, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero sé que tú estás en el control y sé que tú me vas a vindicar. O cuando nos pasan esas cosas, ya viste, Señor, no, si yo tanto que voy a la iglesia y no cuento contigo en los momentos en que en realidad necesito. ¿Estaremos nosotros aceptando la voluntad de Dios? Hay personas, hermano, que nos dañamos muy fácilmente cuando las situaciones difíciles vienen a nuestra vida. Pero cuando nosotros entendemos, hermano, la voluntad de Dios, dice, de igual modo debemos discernir la voluntad de Dios a través de la oración. Hablando con Dios, hermano, Él nos dice, ¿verdad? Así como Jesucristo, ¿no? Él fue, ahí usted conoce la historia, al huerto, ¿de dónde? De Getsemaní, ¿sí? ¿Estoy bien? O al huerto de los olivos, y se postró y dijo, Señor. Él sabía lo difícil que iba a ser para él pasar ese momento y dijo, Señor, si tú quieres, quita esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. En esos momentos de dificultad, hermano, en esos momentos donde nosotros no miramos el sol, en esos momentos cuando parece que todo se viene abajo, es cuando nosotros debemos de ir delante de Dios y decir, Señor, no entiendo lo que esté pasando. Y si tú quieres, Señor, aleja eso de mí, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y allí es donde Dios se agrada, hermano. Allí es donde Dios dice, no, este sí es mi hijo. Y es donde Él abre las ventanas de los cielos. Es donde ahí manda a sus ángeles a socorrernos a nosotros. A veces, hermano, Job es una de las mejores ilustraciones quizás en cuanto a esto dentro de lo que es la vida humana, ¿no? Job era un hombre muy rico, un hombre muy bueno, ¿verdad? Según lo que dice la palabra de Dios, pero vino a la vida de Job un desastre. Se le murieron todos sus hijos, perdió todo lo que tenía, perdió a su mujer, yo creo que fue lo mejor que le pasó, pero la será. Pero mire, y le vino una enfermedad terrible a él. Y aparte de eso, llegaron 3 personas a atacarlo. A decirle, Job, saber qué pecado cometiste, mira, que saber en qué líos te metiste, mira, saber en qué andás, y que por eso el Señor te mandó este castigo. Cuando veamos una persona, hermanos, en necesidad, en una situación difícil, no lleguemos a juzgar. Ni siquiera llegamos a decir, ¿y qué te pasó? Porque ¿sabe qué? Solo Dios sabe el plan que tiene para esa persona. Y nosotros a veces llegamos, en vez de ayudar, llegamos a atormentar a las personas. Entonces, pero Job, hermano, esperó y fue vindicado, hermano, en su posición. Otro de los propósitos, hermano, para este año es que seamos fieles. ¿Y qué entiende usted por ser fiel?
El pastor dijo ahorita de que un año de compromiso, ¿no? Si nosotros hoy somos fieles al Señor, hermano, pues el Señor nos va a bendecir, hermanos. ¿Sabe, hermano, que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, el Señor habla de Antipas? ¿Lo he escuchado? ¿No? El Señor habla de Antipas, de un hombre que se mantuvo fiel aún a costa de su vida. Cuenta la historia, en la Biblia no está esto, pero cuenta la historia de que estaba el César, ¿verdad? No el hermano, sino que el emperador romano había dado un edicto de que cada persona tenía que arrodillarse y hacerle reverencia cada vez que él pasara o que estuviera él en público. Y Antipas era un esclavo, hermano. Y llegó el faraón, el César, el emperador romano, y todo el mundo dobló su rodilla y le hizo reverencia. Y Antipas se quedó parado. Y dijo, ¿y quién es ese que osa desafiar mi mandato? Y mandó a un centurión y llegó y dile que ¿qué está haciendo? Dile que todo el mundo está en contra de él. Y llegó este soldado y le dijo a Antipas, dice faraón esto y esto. Y le dijo, dile al faraón que yo estoy contra el mundo. ¿Y sabe lo que le hicieron a Antipas? Calentaron un caldero de aceite y ahí lo metieron. Esa es fidelidad. Pero nosotros, al parecer, hermano, nuestra fidelidad termina cuando las cosas se ponen difíciles. Nuestra fidelidad termina cuando no nos dan las gracias por algo que hacemos. Nuestra fidelidad termina, hermanos, cuando mis pensamientos, mis decisiones van en contra de la visión pastoral o van en contra de la palabra de Dios. Allí es donde determina mi fidelidad con Dios. Por cosas pasajeras, hermano. Por cosas que no van más allá. ¿Se imagina si nuestra vida estuviera en peligro? Oye, hermano. Imagínese a Pedro, hermano, cuando estaba allá y negó al Señor 3 veces. Y dice un pastor, hermano, que Pedro negó a Jesús porque había salvado a su suegra. No, mira, hermano, en realidad necesitamos mucha sabiduría este año, hermano, para mantener esa fidelidad a Dios. Que nada nos mueva, hermano. Si nos regañan, pues que nos regañen. Si hacen esto, si nos critican y lo que usted quiera, ¿verdad? Pues deje las cosas, hermano, así como están ya. Total, Dios es el que paga. Aquel día, hermano, estaba viendo yo a la página de Facebook de un pastor y decía, pastor fulano de tal, y decía, trabajando para el patrón que mejor paga, que es Dios. Entonces, si sabemos eso nosotros, hermano, que no nos muevan las mediocridades, hermano. Que no nos muevan las cosas, hermano, que no tienen ningún sentido, hermano. Otro de los propósitos de este año, hermano, sería bueno, como congregación, es que no fallemos los días de servicio acá. Porque aquí, hermanos, es donde se nos aconseja, es donde somos sanados, es donde Dios habla nuestra vida para el quehacer diario con nuestra familia. Amén. ¿Está de acuerdo, hermano? Entonces, sería un buen propósito, hermano, este año, congregarnos todas las veces que podamos. El pastor nos invitaba a apoyar Rexburg. Quizá podamos hacernos un propósito, hermano, de ir a Rexburg, de apoyar la congregación allá.
Dice que allá pasan cosas maravillosas. Pasan cosas, hermano, porque hay un pueblo que está sediento, hay un pueblo que tiene una gran necesidad. Y nosotros quizás aquí estamos bien, pero allá hay necesidad, hermano. Allá hay necesidad de predicar la palabra, de enseñar a otros las cosas que nosotros ya sabemos, hermano. Entonces, mi hermano, Dios quiere que tengamos salud, hermano. Y el pastor dijo ahora cómo tener salud, ¿verdad? Dijo el pastor, no, pues a veces estamos bendiciendo la comida y tenemos ahí mucha grasa enfrente de nosotros, ¿verdad? Y tenemos la Coca-Cola tamaño familiar allí, pero le estamos pidiendo a Dios que bendiga eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos tener salud, hermano? Dijo el pastor que va a traer la báscula el otro domingo, ¿va a pasar? Ok, le va a poner no sé dónde el pastor y vamos a venir y nos vamos a pesar, ¿no? Y el compromiso va a ser bajar de peso y comer ensalada y comer cosas saludables, ¿verdad? Ir dejando ya un poquito las carnitas y los cueritos y todo eso, hermano, que nos daña, ¿verdad? Son sabrosos, hermano, pero afectan nuestra salud. Y si usted quiere tener salud, mire, dice lo que dice Éxodo 15:28, dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieras oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. O sea que el secreto, hermano, está en honrar a Dios, seguirlo a Él. Fácil, ¿verdad? ¿Es fácil o no es fácil? ¿Lo pone fácil Dios o no? Él dice, hey, solo crean en mí, solo hagan lo que yo les digo y todo les va a ir bien en la vida. El pastor habló, hermanos, bueno, después sigo con esto, dijo, el propósito, hermano, de este año. Yo no sé si aquí hay alguien que no sea salvo. Si hay alguien que no le ha entregado su vida a Cristo, hoy puede comenzar con el pie derecho, recibiendo a Cristo como su Salvador. Y para que todas esas bendiciones de las que nosotros hemos hablado, usted también sea partícipe este 2016. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo como su Salvador, hoy puede hacerlo, hermano. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese, hermano, yo creo que es el mejor propósito que una persona, la mejor decisión que una persona se puede hacer este día. Imagínense qué tan grande es que estás en fiesta en los cielos, hermano. Mira, hermano, ya voy a terminar, no se preocupe, ya no me mire así como me está viendo. El pastor habló el 31 de diciembre acá. Oró por bendiciones, oró porque los hermanos seamos prosperados por los negocios, oró por buenos trabajos, por aumentos salariales, oró por salud, oró por familias estables, oró por cosas bonitas, hermano. Los que venimos el 31, ¿verdad? Nos acordamos de lo que el pastor, estábamos todos aquí, y el pastor comenzó a declarar eso. Amén. Y sabe, hermano, de que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Hermano Enrique, no sé si me puede ayudar con Jeremías 29:11, y con esto voy a terminar, hermanos. La voluntad de Dios, hermanos, dice el apóstol Pablo, es buena, es agradable y es perfecta. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero sabe, hermano, que salud,
prosperidad, bendición. Vamos a hacer una ecuación matemática, hermano. Salud, prosperidad y bendición es igual a santidad. Cuando el Señor iba a hacer algo por el pueblo de Israel, le decía a Moisés: dile al pueblo que se santifique. Esa es la primera regla en nuestra vida, hermano. Para que Dios haga las cosas que nosotros le estamos pidiendo, para que Dios cumpla los propósitos que usted y yo nos hemos enmendado este año, nos hemos decidido hacer, hermano, necesitamos vivir en santidad. Necesitamos venir y entregarle al Señor todo aquello que estorba en nuestras vidas, todo aquello que nos aleja de la presencia de Dios. Porque si queremos seguir siendo mediocres, si queremos seguir viviendo la vida y los tropiezos que hemos venido pasando, pues sigamos como hemos venido haciendo, hermano. Pero si hoy nosotros nos formamos propósitos de ser un pueblo bendecido, de que nuestras generaciones sean bendecidas, que nuestros hijos, nuestros nietos y los que sigan después de ellos sean bendecidos, entonces comencemos a practicar la santidad, hermano. Porque estos son los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Y Él nos quiere dar el fin que nosotros esperamos. ¿Cuál es el fin que usted espera? Mira, hermano, yo a veces bromeo con Ana y le digo: no, pues yo quiero llegar a los 80 años, pero corriendo. Yo quiero tener una vida longeva, pero buena. Una buena vejez, un buen retiro. ¿Usted quiere eso? Yo quiero eso. Pues comencemos a practicar la santidad, hermano. Es la única manera, hermano. Es la única manera en la que Dios se va a agradar de nosotros y nos va a dar el fin que esperamos. Mira, hermano, dicen en el Facebook se pasan cosas malas, pero también pasan cosas buenas. Un día estaba yo en la página de Facebook, estaba viendo que habían posteado algo que decía, déjeme y me acuerdo porque ya ve que la edad afecta, hermano. Los hombres inteligentes caminan sobre la luna. Los hombres atrevidos caminan sobre el fondo del mar. Pero los hombres sabios caminan sobre el mar. ¿Cómo quiere caminar? ¿Con su inteligencia? ¿Con su atrevimiento? Yo quiero, hermano, que se ponga de pie. Le voy a pedir que se ponga de pie. Yo no sé los propósitos que usted tenga, hermano, para este 2016. Lo que sí le voy a decir, y lo que Dios me dijo a mí, es que necesito sabiduría para cumplir esos propósitos. Porque la inteligencia del hombre, hermano, es bien mínima. Y el atrevimiento llega hasta donde hay un accidente. Pero la sabiduría, hermanos, nos va a llevar de la mano a lo que Dios tiene. Yo quiero que oremos, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, por las maravillas que haces en nuestra vida, por todo lo bueno, Señor. Por las cosas que pasamos este 2015, Señor, y que nos hicieron reflexionar para tomar, Señor, nuevos propósitos, hacer enmiendas, Señor, y traerlas delante de ti, Señor, este día. Yo oro, Señor, por cada hermano, por cada hermana, Señor, que siente en su corazón la necesidad, oh Dios, de tener un cambio este día, de comenzar, Señor, bien el 2016, entregándote sus cargas, entregándonos, Señor, todo aquello que nos molesta, todo aquello que nos aleja de tu presencia. Señor, queremos reconciliarnos contigo, Señor. Queremos, Señor, que tú obres en cada corazón, que nos des, Señor, esa libertad de adorarte, de bendecirte, que nos des, Señor, esa paz, Señor, en los momentos de dificultad. Yo oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy entregan sus cargas, entregan las cosas que los tribulan, Señor, aquellas cosas que están dañando, Padre.
Tu fuego consume mi interior. Ahora entrego todo lo que soy, mi alma y corazón. En ti completo estoy, en ti completo estoy, en ti